Mateo capítulo 18. Vamos a leer la palabra en el verso 18. Dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién no escuchó este pasaje? ¿Y quién no escuchó en un culto hablar de esto? De atar y desatar. ¿Y quién no ha escuchado en las oraciones de muchos hermanos, pastores y en el mundo evangélico decir, vamos a orar y atar a los demonios, vamos a orar y atar a Satanás, vamos a desatar la bendición, vamos a atar o desatar este juicio y vamos, y así, hasta le ponen un moño y te lo envuelven para regalo si quieren. O ¿quién escuchó decir te ato Satanás? Enmudece. Te ato de pies y de manos. O atamos al hombre fuerte de pie y de mano y le impedimos todo obrar. Y después lo terminamos echando afuera. Ahora yo me imagino esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que pensarán? O como tal vez cuando dicen esa oración, usted imagínese, te ato Satanás de pie y mano. Y el Satanás atado de pie y mano. Enmudece. Te echo fuera. Y lo deben mirar. ¿Y cómo hago? Si estoy atado. Y de pies y de manos. Y lo más lindo de todo esto es que en el mundo evangélico, quien ata a Satanás cree que Satanás es un espíritu. Ni siquiera cree que es hombre. Pero esto es lo que pasa. Atamos al hombre fuerte para tomar una ciudad. Yo he visto y he escuchado los testimonios de los hermanos que de repente salió una moda en un tiempo donde todos eran cazadores vampiros. Todos salían con estaca a clavarla en la punta de la ciudad, en los cuatro extremos. ¿Quién le está buscando? ¿A Drácula? No, porque vamos a clavar estas estacas y vamos a atar al hombre fuerte de esta ciudad y que esto, y le vamos a impedir obrar, y se van a acabar las drogas, se va a acabar la delincuencia, se va a acabar esto. Y no pasó nada. No pasó nada. ¿Lo puedes apagar, por favor? Y no pasó nada de nada. Pero se toman de este pasaje para decir, Dios nos dio la autoridad para atar y desatar. Si yo lo que ato acá en la tierra, tengo la autoridad para atar y se va a hacer atado en el cielo. Y si lo desato va a ser desatado. Y creemos, los que creen en esa palabra. Pero bueno, hay algo fundamental en la Escritura que siempre la gente, y mayormente en el mundo evangélico, se toma de un solo pasaje bíblico, toman un texto para sacarlo de contexto, inventar un pretexto, o armar un evangelio aparte, y no toman todo lo que dice antes y después en base a este pasaje. Y la idea es que podamos entender, por ejemplo, qué es un contexto. Porque nosotros podemos tomar muchos pasajes de la Biblia y hacer un mensaje totalmente diferente al Evangelio. Y puede sonar hasta bonito, porque muchos lo hacen y lo toman. Y así como hoy yo publiqué en el grupo, la autoridad que Dios nos dio para atando al hombre fuerte, y hay muchos que escribieron libros con respecto a esto y que no tienen nada que ver con el verdadero mensaje que Jesús estaba diciendo en el momento que dijo estas palabras. ¿Qué es un contexto? Por ejemplo, es un término que deriva del idioma del latín, contextus, y se refiere a aquello que rodea, ya sea físico o simbólicamente, a un acontecimiento. El contexto está formado de una serie de circunstancias,
como el tiempo y el espacio físico. Esto seguramente los que han estudiado en el colegio se lo han explicado tal vez alguna vez. Que facilita el entendimiento de un mensaje. O sea, hay una ilustración que te ilustra un tiempo, un lugar donde te facilita el entender el mensaje. Se lee o se estudia con un sistema de investigación. Y es lo que nosotros debemos hacer al querer entender algo en la palabra de Dios. Tenemos que investigarlo desapasionadamente y eso nos va a permitir leer y entender y diferenciar. Y vamos a ver todas las cosas, argumentos que tiene y a dónde se dirige ese mensaje. Por eso hoy vamos a leer este capítulo entero y vamos a arrancar del pasaje 1. ¿Qué le parece? Para ver y llegar hasta este punto de atar y desatar. Porque viene todo un desenlace para llegar a este punto. Mateo 18:1. Estaban los discípulos y decían: ¿quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús, escuche, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahí empieza la historia y la narración. Los discípulos, ¿quién es el mayor? ¿Quién se va a sentar acá? ¿Quién se va a sentar allá? Y Jesús, ¿qué le dice? Agarra a un niño, lo trae y le dice: cualquiera que no se haga como este niño, no va a entrar en el reino de los cielos. Y le empieza a narrar un ejemplo. Se tienen que humillar, ser sencillos como un niño para poder. Y si ustedes llegan al reino de los cielos en estas condiciones, no con inmaduro como la mente de un niño, sino con la inocencia y la pureza de un niño, va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y le da un ejemplo. Y se acabó la trifulca. Pero ahora, verso 6, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Vemos que en el pasaje 6 cambia el título Ocasiones de caer, pero sigue la misma historia del niño. Y ya dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. ¿Quiénes son los pequeños que creen en él? ¿De qué viene hablando Jesús? De cualquiera que cree en él se termina siendo como un niño. Entonces está hablando de los que creen en él. Ya no está hablando de los niños chiquitos, sino está hablando de un creyente que cree en Jesús y que se transforma su vida en pureza como un niño. Entonces Jesús dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, más vale que se ate una piedra de molino de asno. ¿Sabe lo que es la piedra de molino de asno? No. Es una rueda gigante, usted puede buscar, grandota, inmensa, así de gruesa, donde había un sistema que ataban con un eje esa rueda, ponían las cosas que tenían que moler, ataban un asno y el asno o el burro daba vuelta y vuelta y hacía girar la piedra de molino. Pero usted imagínese la piedra de ese molino. Y está diciendo que cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeños que cree en mí, le conviene que se ate esta piedra de molino y se tire al mar. ¿Seguimos? Dice después, verso 7:
Ay del mundo por los tropiezos, pues es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, en el mundo va a haber tropiezos. Y es necesario porque nos ayudan a crecer. Pero hay de aquel quien haga tropezar o por quien venga el tropiezo. Lo aclara. Seguimos verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado al fuego. Me está hablando de las ocasiones de caer y también de quién te puede hacer caer. Seguimos. Verso 10. Fíjese que dice parábola de la oveja perdida, pero viene todo bajo un mismo contexto. Mirad que no menosprecéis a uno de mis pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No menospreciar a uno de sus pequeños que cree en Él. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para... porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora entra la parábola. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, y aclara en el verso 14, así no es la voluntad del Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea que la voluntad de Dios no es que ningún pequeño que cree en Él se pierda. Ahora, Jesús ilustra en la parábola que una oveja se pierde, se descarría. ¿Por qué se descarría esta oveja? ¿O por quién? Porque si es una oveja, algo pasó que afectó que esa oveja se descarriara. Porque si seguimos bajo el mismo contexto, está hablando siempre de los pequeños. Cuidado de quien viene el tropiezo, no los menospreciéis. Hay hermanos que están apartados porque son menospreciados. Entonces Jesús viene siempre hilando el mismo contexto. Pero no es la voluntad del Padre que ninguno se descarríe. Por eso también lo viene aclarando Jesús. Ojo, no se menosprecien, no se ofendan, porque mejor es que te pongas una piedra molina. Cuidado, hay de quien viene el tropiezo. Y viene hilando todo, en el texto viene a todo el contexto armado. Ahora vemos verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Acá quiero entrar en un tema. ¿Quién tuvo conflicto entre hermanos? ¿No te ofendió alguna vez algún hermano? ¿Y dice la Biblia que tenés que venir al pastor? ¿Dice acá que tenés que venir al pastor? ¿Qué dice? Primera parte, primer punto. Anda. ¿Y qué dice? Reprendelo, estando vos y él solo. Y si tu hermano que pecó contra vos te oye, ganaste a tu hermano. Verso 16.
Segundo paso, mas si él no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y por publicano. Ahora prestemos atención a esto. Mi hermano me ofende. Vino contra mí. Entonces voy yo y él solo. ¿Cuál es tu problema? Arreglemos esto. Me parece que vos no estás haciendo las cosas como corresponden. La palabra dice esto. Si te escuchas, bien. Si no te quiere escuchar y sigue en lo mismo, llamás a 2 o 3 testigos para que se vuelva a hablar. Y si él persiste en seguir desobedeciendo, tenerlo por gentil y por publicano. ¿Sabe lo que para el pueblo judío un publicano era lo peor? Porque era un judío trabajando para el enemigo, recaudando impuestos para el mismo pueblo enemigo. Entonces, si este no se arrepiente, gentil y publicano, tenerlo, desecharlo, dice. Desecharlo, entregarlo a su pecado. ¿Seguimos? Escuche. De cierto, y acá dice, verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, escuche, verso 19. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y acá vemos el contexto del atar y desatar. Siempre decimos, no, hoy son pocos los hermanos, pero la Biblia dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y eso está sacado del contexto. Porque si yo estoy solo estudiando la palabra, Dios está conmigo. No tengo la necesidad de que esté otro hermano para que Dios esté conmigo. Dios está conmigo. Pero acá en este punto dice, si se pusieren de acuerdo, ¿quiénes se tienen que poner de acuerdo? 2 o 3. ¿Y quiénes son esos 2 o 3 que se tienen que poner de acuerdo? Hermanos. ¿Pero qué? ¿Qué venía diciendo anteriormente? Los que estaban ahí. El que fue ofendido, los testigos. Si este hermano no se arrepiente, nos ponemos de acuerdo y Dios respalda a sus hijos. Tenerlo por publicano. Disciplinarlo. Disciplina. Entonces, pedir todo lo que quiera no me dice pedir todas tus necesidades. No me está hablando de ese. Si hay 2 o 3, ¿quiénes son esos 2 o 3? Los testigos, junto con el hermano. Se pusieron de acuerdo, yo estoy ahí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Respaldando la desorejada, la disciplina de la desobediencia o la desorejada que se mandó el otro. Si ustedes se ponen de acuerdo, lo aceptaron, le llamaron la atención, no se arrepiente, siguen la suya, yo los respaldo a ustedes. Ahí estoy yo con ustedes. Entonces tengo la autoridad de qué? Me pongo de acuerdo acá en la tierra y ese hermano queda atado ¿a qué? A la disciplina. A su desobediencia y a su pecado. En algún momento me dice que yo puedo atar a Satanás. Me dice que yo puedo atar a los demonios. No.
Porque todo el texto viene hablando de ofender a un niño, a uno de mis pequeños, y después dice, si tu hermano te ofende, andá y arreglate. Si usted ve desde el capítulo, del verso 1 en adelante, viene hablando siempre de la ofensa, del que hace tropezar, el que ofende, corregirlo, no quiere, buscar testigos, no quiere, bueno, tenerlo por publicano. Si ustedes se pusieron de acuerdo ante los testigos y no quieren, apartarlos de la iglesia. Hasta la iglesia tiene la autoridad para expulsar al miembro de la iglesia. Y no tiene nada que ver acá con Satanás, ni con los demonios, ni con el hombre fuerte, que ya vamos a llegar al tema del hombre fuerte. Fíjese, me pongo de acuerdo en la disciplina, punto. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Yo respaldo lo que yo digo, pero Dios nunca va a respaldar, el Señor nunca va a respaldar lo que Él no dijo. Él no dijo, aten al hombre fuerte, aten a los demonios, aten la droga, ato bendición, desato la bendición, desato acá, desato acá. No lo dijo. Entonces Dios no respalda eso. Fíjese el verso 20. El verso 21. ¿Qué dice Pedro? Pedro viene escuchando todo el discurso que viene dando Jesús desde el verso 1. Está Pedro ahí. Entonces, fíjese cómo Pedro sí entendía lo que decía y le dijo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Ahora, ¿por qué Pedro pregunta eso? Porque venía entendiendo todas las consecuencias de las palabras que venía explicando Jesús. Entendió todo el contexto de lo que venía Jesús enseñando. Y estaba hablando de la ofensa y del perdón. Todo el capítulo. Y él dice, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Lo venía entendiendo. Hasta 7 y Jesús le dijo, no, te digo que, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Porque todo el contexto desde que arranca, habla de los pequeños, de la ofensa, de que hace caer y demás. Ahora, ¿en algún momento dijo que hay que atar demonios? ¿Que hay que atar espíritus inmundos? ¿Que hay que atarlo al diablo? No, no lo dijo en ninguna parte. Porque tiene un contexto que hay que examinarlo. Seguimos. Verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas a sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Escuche, 10.000 talentos. Y este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿De qué sigue hablando? ¿De qué? Del perdón. Ahora, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba. Yo me imagino, lo ahorcaba. ¡Pagame! Porque acá hay algo, una gran verdad. Acá hay una gran verdad en esto que pasa dentro de la congregación. Cuando nosotros debemos, pedimos misericordia, pero cuando alguien nos debe, metemos presión. Y le metemos presión. Claro, pero queremos ser perdonados de las deudas, pero cuando alguien nos debe, no tenemos misericordia. Y le metemos presión. Seguimos.
verso, ¿no? Y págame lo que me debes, le decía, verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Desde el capítulo del verso 1 hasta el último pasaje de que es el 35, ¿de qué me habla? ¿Me habla de atar demonios? No. Pero yo tengo una autoridad para atar y desatar. Pero ¿cuándo puedo implementar esa autoridad para atar y desatar? Cuando haya algún desobediente o un desobediente. Pero en presencia de 2 o 3 testigos. Y llegamos a un acuerdo que no quiere, bueno, disciplina, que no ha tratado tu rebelión. Vamos a otro pasaje de Mateo 16. Verso 13. Este pasaje es muy conocido. Porque acá también le dice, mire, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías y alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era Jesús el Cristo. Acá otra vez, atar y desatar. Primeramente, cuando le da la llave del reino, la llave significa autoridad. ¿Y a qué se refiere que le dice, te doy la llave del reino? Pedro, Pentecostés, primer discurso de Pedro, 3.000 judíos se convierten. A través de la prédica le habló el reino de los cielos a los judíos. 2. En la casa de Cornelio, a través de Pedro, se abre para los gentiles el reino de los cielos. Tenían la autoridad. ¿Y la autoridad cuál es? La misma que hoy yo tengo y tú tienes. ¿Qué es? La prédica trae liberación. La prédica desata las ligaduras del pecado. ¿Acaso no somos luz? ¿Acaso una persona no es libre cuando conoce la verdad? ¿Acaso no está atada del pecado? ¿No puedo yo desatar a esa persona a través del poder de la palabra?
guiado por el Espíritu Santo como lo fue Pedro. Vamos a ver Hechos 26, 15, 18. Quien tenga, léalo por favor. Hechos 26, 15 al 18. ¿Qué dice? Jorge, por favor, si lo tenés, o alguien que lo tenga fuerte, por favor, que se escuche. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué se apareció Jesús al apóstol, a Pablo? ¿Para qué? ¿Para qué, Jorge? Sigue. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Y? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está bien. Te escogí por un propósito. ¿Cuál es el propósito? Te libré de tu pueblo, de los gentiles. ¿Para qué? Para ponerte por ministro. Ahora yo te envío a ellos para que a través de tu prédica ellos se pasen de la luz, de las tinieblas a la luz. Para que vos los desates de las tinieblas y los pases a la luz. Para que se conviertan de las potestades, del gobierno, de la esclavitud de Satanás a Cristo. Lucas 13, 10. Lucas 13, 10. Busque por favor. Lucas 13, capítulo 10. Verso 10. ¿Tiene ahí? Y usted ve esto. Y enseñaba a Jesús en la sinagoga el día de reposo. Y allí había una mujer que que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Fíjese que este espíritu ya se lo añade directamente a una atadura y a una ligadura de Satanás. No todas las enfermedades son, en este caso, espíritu, pero fíjese acá, sí. Y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, y en esos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Querían poner algo, ¿viste? Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se veía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Estaba atada. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? La desató. Pero en algún momento dijo, ¿te ato, Satanás? Le dijo, ¿te ato, demonio? La desató, pero en ningún momento dijo, te ato, Satanás, ato al hombre fuerte para tomar esta ciudad, para que esta se enderece, de que está encorvada. En ningún momento. Entonces podemos ver que nosotros también tenemos la autoridad para atar y desatar aquí en la tierra, pero las vidas. Pero no como lo entiende el mundo evangeloco. Usted puede ver ahí
La palabra para atar es deo, que significa sujetar, encadenar, ligar. Ahora vamos a ver. Y sujetar es judopaso, como viene ahí, que significa subordinar, obedecer, sujeto, sumiso, sometido. También así estaba Jesús a sus padres. Después de que se perdió y que volvió con sus padres, se mantuvo sujeto, sumiso, humilde. Y desatar es quitar, soltar las cadenas, desatar o aflojar. Pero en este caso, lo que hizo Jesús, lo desató a esta mujer. Vamos a ver algunos ejemplos de autoridad que está buenísimo. 1 Corintios 5. Capítulo 5, 1 Corintios 5. Para que estas oraciones no se hagan costumbre en su vida y tenga entendimiento cuando también ora, porque esto es una gran cosa. Dice así, capítulo 5 de 1 Corintios, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Escuche esto. Fíjese lo que acontecía. Un hijo tenía la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberlos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como presente ya, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Cómo pudo juzgar el apóstol Pablo esto? ¿Por qué lo juzgó? Primero porque tenía la autoridad para juzgarlo. Tenía él la autoridad para hacerlo. Y le reprendía a los líderes de Corintios. Se tendrían que avergonzar. Porque muchos rica la vaquita, muchos dones, pero permiten el pecado. Mucha danza, mucho movimiento de bandera, pero el pecado lo siguen aceptando. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunió vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Cristo, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás para destrucción de la carne, a fin que su espíritu sea salvo el día del Señor. Fíjese cómo ahí yo ya lo he juzgado, he corroborado, pero Pablo no hizo un juicio a la ligera. Investigó, vio y tuvo por certeza que tal pecado sí existía. Reprendió a los líderes, se ha expulsado, se deberían avergonzar. Ahora ustedes júntense con mi espíritu y el tal sea echado, entregado a Satanás para destrucción de su carne. ¿Qué hicieron otra vez? Se pusieron de acuerdo ante la exhortación de Pablo y lo echaron a este. Entonces, ¿qué lo hicieron? Lo ataron. Porque la persona que peca en la congregación y no se quiere arrepentir, y peca y no se quiere arrepentir, hay que apartarlo de la congregación, sea expulsado, sea disciplinado y sea expulsado. En otro pasaje de la Biblia dice que no hay que juntarse con él para que se avergüence de lo que está haciendo. Pero no hay que desecharlo como hermano, pero sí apartarse y dejarlo solo. Porque si él persiste en seguir su pecado. Pero bueno, nosotros podemos ver en 2 Corintios capítulo 2 de 2 Corintios, que este hombre es recibido nuevamente en la congregación. ¿Pero por qué es recibido en la congregación? Porque apartado, quedó entregado a las manos de Satanás. Y ahí es donde Satanás viene con mayor presión. Te destruye. Hasta que no te arrepentís genuinamente de tu corazón,
el enemigo te da la paliza de tu vida. Fíjese lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, versos 16 al 20. Perdón, 2, 5 al 11, perdón. Capítulo 2, 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Porque era un cuerpo. Tristeza, que un hermano haga tal cosa, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, como lo habíamos visto. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que ya no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este hombre ya estaba consumido en tristeza, solo, aislado de toda la congregación, arrepentido. Bueno, perdónale, intégrenlo de nuevo. Aprendió la lección, se arrepintió. No dejemos para que Satanás siga ganando ventaja sobre este. Pero vemos que se arrepintió. Fue entregado, lo ataron. Se arrepintió, te desatamos. Lo atamos, quedaste subordinado, obedecer, sujeto, sumiso y sometido a tu condición de pecado. Te desatamos, te quitamos las cadenas y te aflojamos un poco la cuerda. Bien, seguimos. Primera de Timoteo capítulo 1, 19-20. Quien tenga, léalo por favor. Atar y desatar. Dios quiera que nunca tenga que atarlo. Aunque algunos andan ya solitos atados. Primera de Timoteo capítulo 1, versos 19-20. ¿Lo tenés, Pastor Walter? Por favor, léelo. Amén. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Naufragaron en cuanto a qué? En cuanto a la fe de algunos. ¿Qué dice? Manteniendo la fe y buena conciencia y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos andaban diciendo y predicando una enseñanza totalmente errada. Que Cristo ya había resucitado, que la resurrección de los muertos, que Cristo ya había resucitado, la resurrección de los muertos ya había estado. Y ellos naufragaron en cuanto a la fe. ¿Y qué hace automáticamente? Toma la autoridad y dice, los entregué a manos de Satanás. ¿Para qué? Para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar. A no blasfemar. Los entrega, sí. ¿Te gusta seguir así? Disciplina. A manos de Satanás. ¿Y qué está diciendo? La iglesia lo sabe. Yo ya los entregué. Punto. Vemos ahora, ahí, otra vez, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, ahora versos 16 al 20. ¿Qué dice?
mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como Gangrena. gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora fíjense, hay una señal de ahí que muestra que después que lo entregó a Satanás se arrepintieron. No. Naufragaron, chao. Están enseñando cualquier cosa. Y les gustó y bueno, ya está, listo. Entregados y atados a condenación por enseñar un evangelio diferente. Quedaron atados, no aprendieron la lección y seguían insistiendo, enseñando algo que no correspondía, trastornando la fe de los hermanos. Bueno, déjenlo. Cuando suene la trompeta vamos a ver qué es lo que pasa. Entienden que cuando decimos atar y desatar, este hermano le entregamos a Satanás, quedó encadenado en su pecado, le gustó su historia y bueno, que siga. Siguen naufragando en su historia, déjenlo. Están un naufragio a la deriva, no saben a dónde van, no tienen un rumbo fijo, no saben qué hacer. Tito 3, ya falta poco, hermanos, no se termine de dormir. Tito 3, 10 y 11. Si se arrepiente, hay reincorporación. Si no se arrepiente, déjalo que naufrague, ¿no? Así hay muchos hermanos de iglesia en iglesia porque están en disciplina. No, allá no. Lo disciplinan. No hay amor, el pastor no tiene amor. Los hermanos no tienen amor. ¿Cómo lo van a disciplinar? ¿Por qué? Si cantaba re lindo. Si era re servicial. Era rebelde. Aparentaba una cosa que no era. Y no se arrepiente. Y bueno, se va de acá y anda dando vueltas, un poco acá, un poco allá, un poco en todos lados. Y nunca. Y ahí está, perdido, naufragando. En su propia sabiduría y su propio conocimiento. Sin arrepentirse. ¿Qué dice? 10 y 11. 3, 10 y 11. Tito. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestaciones, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por sus propios juicios. Al hombre que causa divisiones, después de amonestado, sigue en su historia, deséchalo. Porque el tal está pervertido. No sirve para la obra. Y hay que desecharlo. Tengo autoridad para atarlo. Como ministro de Dios tengo la autoridad, ¿para qué? Para cerrarle el reino de los cielos porque no se arrepiente, desecharlo. ¿Para qué seguirle dándole perlas a ese cerdo? ¿Para que se vuelva y los pisotee? ¿Para qué seguir alimentando? Si no quiere. Hechos 15, 24 al 27. Porque hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, Mandándonos a circuncidar. mando circuncidar y guardar la ley. Ahora Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense, había hombres a los cuales la iglesia no había mandado, pero se mandaron solos. Y eran los de la circuncisión, judíos que querían a los gentiles, a los no judíos, circuncidarlos, diciéndole que había que circuncidarlos para entrar al reino de los cielos. Y Pablo automáticamente los desacredita. Nosotros no los mandamos. Ahí, la iglesia dice, nosotros no los mandamos. Ahora, ¿qué hacemos? Le mandamos a Bernabé y a Pablo, hombres que sí son amados, dieron su vida prácticamente en peligro, hicieron de todo por el Señor, para que vayan y les digan, y les confirmen estas palabras. ¿Qué querían hacer estos? Atarlos nuevamente a la ley. ¿Qué hace la iglesia? No los mandamos. No son de nosotros. Salieron, pero no son de nosotros. Chau, los atamos nosotros. Chau, que sigan en su historia. Ahora yo le mando a estos dos que sí los mandamos nosotros. Para que traigan paz en sus corazones. ¿Vieron? Atar y desatar. Juan 20. Fíjense si nosotros no tenemos autoridad para esto. Lo voy a leer a partir del verso 19. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Chachán, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Cuándo se lo dijo? Otra vez se lo dijo. Pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuviere, les son retenidos. Ahora, ¿a quién? Fíjense la autoridad que le da. Pero esto no es, no, vos sí no entrabas, vos no entrabas. No andaban así diciendo eso los espíritus, porque sí los apóstoles. Eran guiados por el Espíritu. Pero tenían la autoridad de decir, si no te arrepentís, tus pecados siguen en vos. Punto. Disciplina, expulsarlo. Pero si te arrepentís, gloria a Dios, tus pecados no siguen. Tenemos esa autoridad para hacerlo. Atamos o desatamos a la persona, pero jamás, en ninguno de todos estos pasajes que vimos, te ato Satanás, te ato demonio, te desato, atamos bendiciones, desatamos las bendiciones, desata el juicio, desata el otro, porque viste cómo es el tema. Mateo 12, 22 al 29. Usted, ya vamos a entrar en la recta final del mensaje. Como si fuese que Satanás dejaría de obrar, ¿no? ¿Cuántos hermanos lo andan atando y después sigue el sistema de este mundo? Vemos cómo está. Y Satanás sigue dando vueltas. No, pero la Biblia dice que hay que atarlo al hombre fuerte. Ah, que vea, la Biblia no dice. Y Jesús nos enseñó eso. Mateo 12, 22 dice... Vamos a leer todo esto para que podamos entender. Del 22 al 29 de Mateo 12. Entonces fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En algún momento dice, y está enseñando Jesús acá a los discípulos, o cuando está, que nosotros tenemos la autoridad para atar a Satanás. No lo dice. Y no lo explica. Simplemente Jesús no le enseñaba a sus discípulos a atar al hombre fuerte. Al contrario, les estaba respondiendo la crítica de los escribas de Jerusalén. Le estaba respondiendo. Y en todo caso, si leemos el contexto, fíjese lo que dice el verso 32, 31, por tanto os digo, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuál era la blasfemia acá? ¿Cuál era la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que decían que los echó de Belcebú. Atribuirle un poder a Satanás que Era era el Espíritu Santo. Esa blasfemia no va a ser perdonada. Puede decirme lo que quiera, pero esa blasfemia no. Y Jesús le dice, una casa dividida no puede. Satanás no se va a echar a sí mismo. ¿Cómo va a permanecer? Si hasta ahorita no sigue permaneciendo. Pero Jesús se atribuía como que él también era el que tenía autoridad, por ser el Hijo de Dios, para saquear la casa de ese hombre fuerte que sí es Satanás. Pero en ningún momento dijo a los discípulos, ustedes átenlo, desátenlo y hagan lo que quieran. En ningún momento. Sí nos da la autoridad para expulsar espíritus inmundos, para orar por los enfermos y que esos se sanen. Pero en ningún momento para atarlo, ni a Satanás ni a los espíritus. Porque Jesús tampoco nunca ató a un espíritu inmundo. Es más, los expulsaba. Y el espíritu, una vez que se va, sigue haciendo la suya. Primera de Corintios 12:3. ¿Qué dice? Ya cerramos, chicos. Faltan 2 pasajes más aparte de esto y ya terminamos, 12:3, ¿qué dice? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede decir anatema. Que tenga el Espíritu de Dios puede decir que Jesús es maldito o que es anatema. ¿Cómo puedo decir, no, Jesús echa los demonios los echaba porque tenía el espíritu de Satanás? ¿Qué estoy diciendo? Es una locura. Lo que hacían estos fariseos. Justamente blasfemar. Jesús en la cruz inhabilitó al diablo y los que están comprados por la sangre de Cristo. Satanás ya no tiene poder sobre los que están comprados por la sangre de Cristo. Al contrario, como le dijo a Pablo, yo ahora te libro de eso, pero ahora te mando a ellos, para que vos hagas tu tarea. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5.
5 al 9, fíjese. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué vino Jesús? Para quitar nuestros pecados. ¿Cómo lo pudo hacer? Sino a través de la cruz del Calvario. Apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? El diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o sea, para desatar las ligaduras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Amén. ¿Cuándo va a ser atado Satanás? Último pasaje, Apocalipsis. Capítulo 20. Verso 1 al 3. En un futuro, después del arrebatamiento, final de la tribulación, 5 días antes del descenso de nuestro Señor con la iglesia que fueron las bodas del Cordero, dice lo siguiente: vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, llave de autoridad, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuándo va a ser atado Satanás? ¿Quién lo ata? ¿Quién tiene autoridad? Un mensajero destinado para esa tarea. Después de la gran tribulación, 5 días antes que comience el milenio, que descienda la tercera vigilia de Jesús, viene un ángel destinado para poder atarlo. Y lo encadena y lo echa en el abismo y no puede obrar ni engañar. Así que nosotros cuando atamos y desatamos o creemos que atamos algo, no atamos nada, amados hermanos. No atamos nada. Lo único que tenemos el poder es para desatar las vidas del pecado cuando estamos guiados por el Espíritu, porque el Espíritu Santo que nos da la palabra tiene el poder del convencimiento para desatar la vida. Y aquella persona que no se arrepiente, la podemos entregar a la mano de Satanás. Ya le llamaste la atención una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no quiere cambiar? No pertenece al cuerpo. A no ser que se arrepienta genuinamente y vuelva arrepentido a los pies de Cristo genuinamente. Amén. ¿Alguna pregunta? En ninguno de todos estos pasajes se enseña, lo vuelvo a repetir, que nosotros tenemos autoridad para atar a Satanás o a los demonios. Los podemos expulsar. Tenemos que solamente tomar el escudo de fe para detener los dardos del maligno. Así que esto le va a servir de guía para cuando usted tiene que orar. Amén. Podemos impedir a través de la oración cierto obrar, tener el escudo de la fe, de tener los dardos del maligno, pero no lo podemos ni sujetar ni atar. Le podemos llegar a un espíritu inmundo, por ahí se sujeta a la autoridad que el Señor nos dio. ¿En qué sentido? Pero no para obedecernos, solamente nos va a obedecer para abandonar el cuerpo, pero no para hacer lo que
después que sale de ahí, ahora vení y servirme. No. Va a seguir haciendo la suya. Porque no tienen autoridad ni potestad sobre los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que no pecan. ¿Amén? Amén. ¿Se entendió?